Ve a la casa de Isaí y allá te voy a decir cuál va a ser ungido. Mires la apariencia, por más lindo que parezca, escucha lo que te digo. De a uno fueron pasando, Samuel seguía esperando, pero ninguno fue elegido. Los ojos de Jehová están sobre los humildes. No importa dónde estás, Él te manda a llamar. Para Él no hay lo imposible. Si estás siendo despreciado o tal vez en el olvido, pero ahora ponte en pies, solo tienes que creer, también serás ungido. Ahora dime, Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Así preguntó el profeta. Aún me falta el más pequeño que está allá en el campo cuidando las ovejas. Entonces viva Jehová, y mientras Él aquí no está, no me sentaré a la mesa. Ahí va llegando David, Samuel se levanta a ungir con aceite en su cabeza. Los ojos de Jehová están sobre los humildes. No importa dónde está, Él te manda a llamar. Para Él no hay lo imposible. Si estás siendo despreciado o también eres... Es la hora 15. En la gracia aprendí que el divino Redentor crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo estar nuevamente junto a ustedes para escuchar la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar, vamos a escuchar una alabanza primeramente y luego vamos a escuchar el estudio de Romanos. Que el Señor les bendiga. La plenitud de la deidad.
Cristo viene, ya no tardará. No sé quién puede negarlo. Será hermoso escucharle decir al Señor: ven conmigo, ya vine por ti. Tanta espera no fue en vano. Ven, partamos a nuestro lugar. La luz del día ya viene y tu reino espera por ti. Allá en el cielo Jehová le dirá: ve por tu esposa que aguarda por ti. El que ha vencido al mundo está llegando, no tardará. Ansiosamente esperamos el gran momento de ir con él. Cristo viene, ya no tardará. No sé quién puede negarlo. Cuanto más esperemos, más pronto vendrá. Ya viene el gran vencedor. El reino en lugar planeado ya muy pronto se hará realidad. La esposa se ha preparado y por ella ya viene Jesús. Allá en el cielo Jehová le dirá: ve por tu esposa que aguarda por ti. El que ha vencido al mundo está llegando, no tardará. Ansiosamente esperamos el gran momento de ir con él. Vamos a continuar con nuestro estudio. Dice: bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Sí, en este tiempo los gentiles todavía están en pie, en su oportunidad, pero también van a perder su oportunidad. Esta dispensación va a cerrar con el rechazamiento de los gentiles. Por el rechazamiento de los judíos, los gentiles entraron en su oportunidad. Pero en este tiempo, los gentiles que están en pie en esa oportunidad también van a cerrar perdiendo su oportunidad. Porque verso 21, Dios le da el porqué. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, Dios no perdonó a la nación entera, Dios no perdonó a las ramas que no quisieron convertirse, Dios no perdonó a Israel, que tenía la oportunidad y las ventajas. Bueno, dice: a ti tampoco te perdonará. Israel no aprovechó la ventaja que tenía entre las naciones. Y hoy las naciones no están aprovechando las ventajas que tienen sobre Israel. Entonces dice: a ti tampoco te perdonará. Esta oportunidad que Dios le dio a los gentiles, vemos que la mayoría no está aprovechando. Hay una falsa iglesia que especialmente se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay una falsa iglesia que se levanta y dice que ellos van a Cristo por María, y especialmente ellos son los que más hacen desviar y hacen al hombre desperdiciar esta oportunidad. Predican la justicia por obras. Bueno, dice el verso 22, mira pues la bondad
la bondad al darle la oportunidad. Y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron. Note, si miramos a Israel, bueno, fue tremenda su caída, pero no fue una caída para siempre, como dice la palabra. Dios le va a volver a restaurar. Pero también los gentiles, la cristiandad de nombre, también caerán ya al fin de esta dispensación. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo al pasarle su oportunidad. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿A quién le está hablando? Vamos a volver a leer verso 13. Porque a vosotros hablo, gentiles. No está hablando a la iglesia. Esto es lo que aplican nuestros hermanos mal. Y dice, bueno, si no permanece fiel, va a ser cortado, dice. Y va a ser tirado en el fuego. Pero no está hablando a la iglesia, está hablando a los gentiles. Está hablando a los gentiles. Verso 23. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Esto va a suceder, dijimos, en el tiempo milenial. Israel será injertado nuevamente. Va a ser verdaderamente un árbol de olivo y será luz a las naciones. Cuando Pedro se dirige a Israel, qué manera de hablar la de Pedro. Dice en el capítulo 2, en el verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este lugar tenemos nosotros hoy. Esta oportunidad pasó para aquellos que hoy aceptaron y se han convertido de corazón al Señor. Son linaje escogido. Y dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Estas palabras eran utilizadas para Israel. Pero ahora note, Pedro habla y dice, a vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, los gentiles, la gran masa gentil, está en incredulidad. Dice, verso 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre. Así eran los gentiles, eran olivo silvestre. Eran sarmiento extraño, un nombre natural. Sin embargo, fueron injertados en el buen olivo. Se le dio la oportunidad de entrar en comunión con el Dios de Israel, pero por el mismo requisito, por la fe. Cuanto más estos, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Si Dios
en su propósito. Si Dios en su sabiduría pudo injertar a los gentiles contra natura en el olivo, que era el olivo verdadero, en la oportunidad dada a Israel, ¿cuán más fácilmente Dios podrá injertar nuevamente a Israel en esta oportunidad? Sería mucho más fácil. Y así va a ser. Israel va a ocupar nuevamente su lugar de privilegio. Habíamos visto. Verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bueno, deja de hablarle a los gentiles y ahora vuelve a hablarle, verso 25, porque no quiero, hermanos. ¿A quién está hablando aquí? A la iglesia. Bueno, esto es ya para nosotros. Nosotros debemos saber, no debemos ignorar este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ya está hablando a la iglesia, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Israel está endurecido, pero en parte, porque hay algunos que reciben a Jesús. Y acá vemos hasta cuándo durará este endurecimiento, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Hasta que no haya más una persona que quiera recibir al Señor. La iglesia tiene que ser completada totalmente. La iglesia tiene que llegar a su plenitud, a su más completo estado. La iglesia tiene que estar totalmente llena, completa, plena. Entonces Israel abandonará su estado de endurecimiento. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Luego todo Israel será salvo. Cuando hablamos de la plenitud de los gentiles empezaron a entrar en la casa de Cornelio. Esto Dios le reveló al apóstol Pedro. Hasta ahora, la primera iglesia con la cual Dios trató en Pentecostés fueron los 120 reunidos. Estaban los 70 que habían ido a predicar. Estaban los apóstoles, las mujeres piadosas que seguían al Señor. Y luego los que se habían convertido en la predicación de Pedro. Pero Dios poco a poco empieza a tratar con los gentiles. Dios poco a poco empieza a mostrar realmente cuál iba a ser su propósito. Dice en Hechos, capítulo 8, dice, verso 1, habíamos leído, pero ahora vamos a ver un poquito más. Y Saulo consentía en su muerte. Esteban era un diácono y él había sido levantado para servir las mesas, pero en su tiempo libre predicaba. Y predicaba tan bien, tan lindo mensaje dio, empezando desde antes. Habló de Abraham, de Moisés, de Jacob, habló de la cautividad. Un hombre preparado para hablar del Señor. Y realmente vemos que cuando
Él muere. Podemos leer capítulo 7. Dice en el verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Resistía al Espíritu Santo que le quería convencer a la nación. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Le recrimina bien. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Esta misma gloria de Dios se le fue revelada a Pedro, Jacobo y Juan en la transfiguración de Jesús. Jesús dijo, muchos de los que están aquí no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir. Y allí luego el Señor se transfiguró y mostró su gloria como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta misma gloria ve Esteban. Dice, vio la gloria de Dios. Y Jesús, la versión moderna, dice en pie. Jesús en pie a la diestra de Dios. Aquí esta es la versión internacional en este caso. Esta es una versión moderna, más actual, la versión internacional, la nueva versión internacional. Y dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Cuando Jesús terminó la obra de redención, cuando Jesús subió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios Padre. Pero qué raro. Ahora Esteban dice, está de pie. El Señor amó tanto a su pueblo que esperó que su pueblo le reciba y se paró por un instante. Iba a venir a instalar su reino milenial. El Señor venía, estaba de pie, porque era conforme realmente a la oportunidad. La oportunidad estaba. Así que Jesús se tenía que parar porque le dio oportunidad. Pero en esta oportunidad, por medio de la predicación de Esteban, el pueblo se endureció. Y el Señor sí se volvió a sentar. Pero allí el Señor se paró por un momento. Se paró. Qué tremendo es Dios. Cuando Dios está viendo que alguien está hablando la palabra al pecador, está preparando su lapicera para anotarle en el libro de la vida del Cordero y por ahí rechaza, pero ella tomó la lapicera. Así es Dios, así es en su misericordia, como Dios tiene ese deseo por el hombre, como Dios tiene ese deseo por su nación. Pero automáticamente encontramos el rechazamiento. Vamos a leer todo. Capítulo 8, verso 4. La iglesia fue esparcida, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Automáticamente fueron a los samaritanos, fueron a los gentiles. Primeramente a los samaritanos. Felipe significa corredor de la carrera, amante de caballo. Ahí fue a anunciarle de esta carrera a los samaritanos. Y vemos verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Note que la oportunidad a los gentiles se está abriendo poco a poco, primeramente en Samaria,
pero primero la nación se endureció del todo. Enviaron allá a Pedro y a Juan. Ellos fueron enviados no para salvarles, sino, dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, encontramos, dice verso 1, ya aparece Saulo en el plan y propósito de Dios. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote. Y en el capítulo 10 encontramos a Cornelio. Pedro era judío de nacimiento y sabía qué animales eran puros y qué animales eran inmundos. Y Dios quería enseñarle algo a Pedro. Y dice en el capítulo 10 de los Hechos, dice en el verso 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Qué hermosa costumbre, qué hermoso hábito. Cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, ya era el mediodía, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Esta era la oportunidad a los gentiles que descendía. Jesús no descendió, se paró, pero no descendió, pero sí mandó la oportunidad a los gentiles en un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, para toda la tierra, para todos los hombres, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. ¿Por qué Dios tiene que tratar siempre con Pedro? Y Pedro dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, diciendo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Bueno, el lienzo nos habla de la oportunidad a los gentiles. Y estos cuadrúpedos, estos animales inmundos nos hablan de los gentiles. La oportunidad y el lienzo aún están extendidos ya hace 2000 años, hasta que entre toda la plenitud de estos animales que eran inmundos. Los gentiles eran tenidos por inmundos por los judíos. Eran una raza maldita para los judíos. Pero dice la palabra, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que el lienzo sea recogido. Y todos esos animales inmundos sean llevados juntamente con el lienzo a los cielos. Este lienzo bajó por medio de Pedro, porque Pedro tenía la llave del reino de los cielos. Él usó la llave en Pentecostés y 3,000 fueron convertidos. Y Pedro vuelve a usar la llave en la casa de Cornelio para abrir la puerta a los gentiles. Y se convierte toda la casa de Cornelio, y de allí hemos leído en el capítulo 15 de los Hechos, Pedro da testimonio
de que Dios visitó a los gentiles. Y en este tiempo la oportunidad sigue. Cuando no haya ya una persona más que quiera recibir a Jesús, cuando los gentiles digan y ya no haya una sola persona que vaya a nacer y vaya a decir yo quiero recibir a Jesucristo, mientras no ocurra eso, la oportunidad va a seguir existiendo. Pero cuando no haya más, cuando no exista más una sola persona que quiera recibir a Jesús, Israel saldrá de ese endurecimiento en el que está hace 2000 años, porque toda la iglesia será completada. Entonces, en el verso 26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador. Este es Cristo. Va a venir a libertar a su pueblo de la mano del anticristo. Y aquí dice que apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué es esta impiedad? Su incredulidad. El Señor va a sacar la incredulidad cuando termine esta edad de la iglesia, de su pueblo amado. Va a sacar, va a limpiar, va a retirar de la nación la incredulidad. Entonces ellos, vamos a ver lo que ocurrirá, muy precioso. Apocalipsis, capítulo 1, verso 7. Dice, he aquí que viene con las nubes en su venida en gloria. A José, mientras estuvo entre sus hermanos le aborrecieron. Pero cuando le vieron todo vestido como gobernador de Egipto, lleno de gloria, con autoridad sobre todo Egipto que representa el mundo, allí le creyeron a José. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todo ojo le verá. Esto habla de todas las naciones que rechazaron al Señor en este tiempo. Y cuando dice, y los que le traspasaron, está hablando de la nación de Israel. Ella es la culpable, la nación de Israel. Israel le verá. Porque Dios apartará de esta nación la incredulidad. Entonces verán los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Precioso es lo que dice la palabra. Precioso es lo que dice. Zacarías capítulo 12. Dice en el verso 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Así estaba Pedro. Espíritu de gracia y de oración. Y se van a levantar y mirarán, dice, a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Cuando Dios dio su hijo unigénito, y ellos le mataron. Y ellos van a llorar, van a sentir lo que Dios sintió. El Espíritu Santo le va a dar convicción de pecado, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, y los descendientes de la casa de David por sí,
Israel va a ver la pérdida de su oportunidad. Van a llorar por sí, y sus mujeres por sí, y los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, y los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, y todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Va a ser una lamentación nacional, pero va a abarcar a todo el mundo. Estamos viendo cómo el anticristo va a terminar endureciendo y llevando a la rebelión a todas las naciones contra Dios. Y el Señor se va a revelar a todos. Todo ojo le verá. Pero primeramente la iglesia debe ser completa. Debe ser completada. Hasta que alguno quiera. Si hay un pábilo que humea, Dios no va a apagar. ¿Cómo podemos entender esto? Si hay un pábilo nomás, Él no apagará. Se tiene que decidir. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. El mundo le verá, pero especialmente vemos a Jacob. Dice, Dios apartará a Jacob, de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. La nación será purificada de su maldad. Dios le hará pasar por la gran tribulación, por grande angustia, para que ellos se den cuenta de su pérdida. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos. Cuánto perseguían a Pablo los judíos. En una ocasión declararon ayuno hasta matarle a Pablo, porque odiaban al Jesús que predicaba Pablo. En cuanto al Evangelio, dice, son enemigos por causa de vosotros, dice. Pero en cuanto a la elección, ¿cómo hace falta entender la elección? En cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Es por causa de la fe de Abraham que Dios le dio grandes promesas en ti, a través de él. Y si las primicias son santas, también lo será la masa restante. A través de la primicia, a través de los patriarcas, a través de Abraham, de Isaac y de Jacob, toda esta nación va a alcanzar. A través de las primicias, también el resto del mundo va a alcanzar. Note qué bárbaro. Verso 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones. No hay nada que Dios haya dicho sobre usted en la que se haya comprometido que Él no vaya a cumplir o que revoque lo que prometió. Todo lo que Dios hace es por gracia y es por fe. Lo que Dios le prometió a Abraham es irrevocable. De gracia Dios bendijo a Abraham, de pura gracia, y le dijo, haré de ti. La salvación es por gracia, irrevocable es. Un ministerio es por gracia, irrevocable es. Todo lo que tenemos de Dios es seguro, porque es irrevocable, porque es por gracia. Y ahí nosotros siempre debemos mirar. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Como Pablo entendió, como el hombre natural quiere razonar
Y a veces también nosotros queremos razonar los dones y el llamamiento de Dios. Pero acá no hay discusión en esto. Todo lo que Dios da, si Dios dio, por lo menos, es irrevocable. Verso 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Note que le habla a la iglesia. Éramos desobedientes, pero por causa de la desobediencia de Israel nosotros hemos alcanzado. Así también estos ahora han sido desobedientes. ¿Quiénes son estos? Los gentiles. Ahora también los gentiles han sido desobedientes. Así va a terminar la dispensación de la gracia con una desobediencia mundial, encabezado por el gran hombre en rebelión contra Dios, el anticristo. Esa va a ser la mayor y más grande muestra de la rebelión del hombre. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Cuando este tiempo termine, cuando el hombre ya no quiera aprovechar más de esta gracia, de esta riqueza de gracia de Dios, Dios volverá a admitir a su pueblo y volverá a proveer a su pueblo de la oportunidad. Y dice el verso 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener, dice, misericordia de todos. Dios no quiere que ninguno perezca. Él es justo. A todos les ha dado oportunidad. Y dando oportunidad, Dios sujetó en desobediencia al hombre. No porque Él haya elegido, sino porque Él conoció. En su mente conoció. En su saber de antemano Él conoció. Entonces sujetó también a Faraón. Sujetó al hombre en desobediencia. Dios empezó teniendo comunión con el hombre. Dios tenía comunión con todos los hombres. Dios eligió a Abraham. Dejó de tener comunión con todos los hombres y eligió a Abraham. Y le dijo, ahora yo voy a tener contigo y con tu descendencia comunión. Pero por el rechazamiento de Israel, Dios eligió otra vez a todos los hombres. En este tiempo Dios trata con todos los hombres por medio de la iglesia. Pero esta dispensación va a cerrar en rebelión de todos los hombres. Entonces Dios otra vez va a volver a traer a Israel a su lado en comunión. Y Pablo no aguanta más y dice, oh profundidad, dice. Esto es muy profundo realmente. ¿Qué profundo es esto? No podemos llegar a tocar la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién puede llegar a conocer a Dios en su profundidad? Dice Pablo. Él nos fue contando poco a poco su propósito en su palabra. Pero para la mente natural es inalcanzable. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque esto vino solamente de Dios. Esto nadie le aconsejó, nadie le dio, no copió. Dios formó, Dios hizo el universo, Dios hizo todas las cosas de lo que no era. Dios no utilizó un material que ya había tirado por ahí. Este propósito se propuso en sí mismo. Nadie le ayudó, nadie le capacitó. Esto estaba en su corazón.
y estaba sin revelar, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Aún todo lo que hay fue hecho por su palabra. Él dijo y fue hecho. Su poder habita, su propósito habita profundamente en él. Y Pablo entendió, porque de él, si es así, lo que vemos, lo que no vemos, sean ángeles, sean dominios, sean potestades, porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas, porque él creó al hombre con un plan, pero el plan ya existía, él ya sabía lo que iba a hacer. El hombre tiene que venir y solamente reconocer que él no conoce, pero confiar en el propósito divino. Porque todo va a terminar así, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Nadie va a poder ganarle a Dios. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así termina esta porción del apóstol Pablo. Habrá levantado su mano para alabar al Señor. Habrá levantado su mano viendo realmente lo insondable de la profundidad de los propósitos eternos. Que Dios nos ayude, hermano. Esto nos hace verdaderamente tan chiquitos. Al ver esto, hermano, ¿cómo es que estamos acá? Usted va a ver enfrente, acá al lado, cruzando en un auto, gente en rebelión a Dios. Pero usted está acá, usted y yo estamos acá. Qué raro, qué tremendo, hermano, el privilegio que tenemos. Bueno, por Él, de Él y para Él, son todas las cosas. Que el Señor nos ayude a darle gloria, a alabarle, a glorificarle. Él se merece, porque nada teníamos para ofrecerle. Él lo ha hecho todo. Él lo ha hecho todo. Él nos dio a su Hijo. Hermano, Él nos dio a su Hijo. La medida es su Hijo. A veces pensamos, el Señor no me quiere sanar. El Señor no me quiere dar esto. El Señor no quiere hacer así. Pero la medida es su Hijo. Él nos dio a su Hijo. La medida es su Hijo y con Él entraron cosas chiquitas. Todas las demás cosas. Pero la medida es su Hijo. Porque esa es la medida de su propósito en usted y en mí. Él hizo todo a través de Cristo. En Él se establece el propósito de Dios y sin Él nada subsiste. Todo cae. Por eso, hermano, tan importante entender. Estamos entrando en la mente, en el propósito de Dios. Mente Romanos, un libro precioso, precioso. Podríamos estudiar otra vez y le vamos a seguir sacando jugo. Y vamos a estudiar 10 veces y vamos a sacar más. Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16, como corresponde, viene la parte práctica. Hasta ahora vimos el lado de Dios, lo que Dios ha hecho, y termina con una gran alabanza. Y ahora va a empezar el lado del hombre. Dios ha hecho todo, pero el lado del hombre es apropiarse. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta donde de la fe, conforme a la medida de la fe. Bueno, pero vamos a dejar acá. Gracias a Dios por su palabra. Oh amado Jesús, feliz estoy
hay en mi corazón por amarme así sin fin. Cuando el acusador al Padre va a decirle que yo en falta estoy, intercedes por mí, oh bendito Jesús, tus manos y tus pies, testigo fiel, ante el Padre soy. Preciosa en la cruz, despojando enemigos y principados, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue en la cruz que cargaste pecado, miserias y enfermedades en la cruz. Fue allí que con el gozo puesto delante de ti consumaste la obra perfecta de gracia infinita, se perfecciona día en día en mí. Fue en la cruz, desplegaste tu gracia, tu amor ante el Padre y me diste en la cruz victoria completa, goteando tu sangre preciosa en la cruz, despojando enemigos y principados, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue en la cruz que cargaste pecado, miserias y enfermedades en la con el gozo puesto delante de ti consumaste la obra perfecta de gracia infinita que perfecciona día a día en mí, que perfecciona día a día en mí. Es la hora 15:51.